tardes a todos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, capítulo mexicano, y es para mí un gusto en esta primera sesión de Futureando entre Amigos del año 2022 tener como invitado de honor a Gerardo Laveaga. Gerardo es periodista, narrador y abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Ibero, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Londres. Actualmente es profesor de Teoría del Estado y Derecho Penal en el ITAM. Ha ocupado cargos como la Dirección General de Comunicación Social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha colaborado en los periódicos El Financiero, Novedades y Reforma, así como la revista Siempre. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Juventud en 1985, el Premio a la Excelencia Maestro Jesús Reyes Heroles en 1995 y el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo en 2006. Fue distinguido con la Orden Nacional del Mérito, otorgada por el Gobierno de Francia en 2012. Gerardo, nos da muchísimo gusto tenerte aquí para hablar de un tema interesantísimo, el futuro del derecho. Ramón, estoy encantado de ser el invitado de esta sesión del capítulo mexicano de la World Future Society y bueno, me siento muy halagado de poder dialogar contigo y con el auditorio. No, muchas gracias. A ver, yo quiero empezar. Nosotros por lo general tenemos la práctica de hablar de temas de futuro. Y tu libro, que aquí presento y que venía Leyes, Neuronas y Hormonas, ¿por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? No tiene cara de un libro de futuro, sin embargo, a la hora de leerlo, este es el futuro. O sea, estás hablando con una enorme claridad de lo que viene, proponiendo escenarios, viendo los temas disruptivos que vienen para acá. Y para nosotros nos da mucho gusto el tenerte aquí para hablar de algo que es tan importante. ¿Por qué no nos cuentas la tesis de tu libro para empezar? Y de ahí empezamos a hablar del tema y a ver aristas que tiene. Cuando tú y yo estudiábamos Derecho, Ramón, aprendimos que el derecho, es un conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta de un individuo en la sociedad. Era más o menos la definición que teníamos. Y aprendimos que, bueno, que son las normas jurídicas las que rigen nuestra conducta. Sin embargo, durante mi estancia como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo fui 14 años, profundizamos mucho qué normas impulsar, qué normas no impulsar, y mientras más estudias el tema, más te das cuenta que la conducta de los seres humanos no se rigen por normas jurídicas, se rigen por sustancias, por neuronas, por hormonas. Te pongo un ejemplo. Si mañana se despenalizara el homicidio, es decir, que ya no hubiera sanción alguna para matar, ¿tú saldrías a matar? ¿Quién del auditorio saldría a matar? Ya no hay pena, ya no hay castigo para quien salga a matar. Yo no saldría a matar. Si mañana se despenalizara la violación, pues yo no saldría a violar y creo que tú y el auditorio tampoco. Si mañana desaparecieran las consecuencias para quien abandonara a sus hijos, pues yo no abandonaría a mis hijos, en ninguna circunstancia los habría abandonado. Y al revés, la gente que mata, que viola, que abandona a sus hijos, lo hace con ley o sin ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cómo decirte? La gente discute, ¿cuánto ponemos de pena para el homicidio? 10 años, no, 20, no, pero si tiene calificativas, no, y si se agrava con esto, no, pero también puede aminorarse con aquello. Son discusiones bizantinas. La gente que no mata, no mata, y la gente que mata, mata. La pregunta es, ¿el derecho disuade? Es una pregunta, digo, para entender el planteamiento. ¿Cómo somos nosotros y nuestras sustancias las que nos van definiendo? Si una persona tiene mucho cortisol, va a ser muy agresiva, digan lo que digan las leyes. Si una persona no tiene oxitocina, pues no va a tener apego, digan lo que digan las leyes. Las leyes pueden decir el matrimonio es esto, funciona así, y el que no lo haga o sí lo haga, pero las sustancias químicas son las sustancias químicas. Y lo que yo sostengo en Leyes, Neuronas y Hormonas, que yo también aquí tengo mi ejemplar, es que en la medida en que la ciencia vaya descubriendo más y más cosas como lo está haciendo, el derecho va a cambiar radicalmente. A ver, ¿en qué sentido?
¿En qué sentido va a cambiar? El ejemplo típico, cuando tú y yo estudiábamos derecho, pues un hijo era del padre que lo aceptaba. Si el papá decía, ese no es mi hijo, no era su hijo. Y no había forma humana ni jurídica en que te obligaran a tener el hijo. Hoy, con la huella genética de Alec Jeffries, se puede saber perfectamente si un hijo es tu hijo. Y si tú dices, no es mi hijo, pues de todos modos tienes que mantenerlo, hermano, porque ya la ciencia te obliga a hacerlo. La misma huella genética. ¿Cuánta gente hace unos 10 años hubo un escándalo mayúsculo en Estados Unidos? Porque una gran cantidad de personas que estaban en la fila de la muerte, ya para ser castigadas con la pena máxima, bueno, se hizo un cotejo del semen y de las personas que tenían el semen con ellos, y se descubrió que no era el semen de ellos, que ellos no eran los violadores asesinos, y esto lo reveló la ciencia. Ya no un proceso jurídico más o menos de un malabar verbal. La dogmática penal es eso, son malabares penales para ver si el inocente es inocente o el culpable es culpable, pero eso es como de risa. Te doy un ejemplo y con esto termino, porque lo menciono en el libro. En la Mesopotamia de hace 4200 años, si yo te acusaba a ti de haberte acostado con mi mujer, eras detenido y se te metía la cabeza al río durante un momento. Si tú sobrevivías, no te ahogabas, decían, el Señor es inocente y el Dios río lo ha perdonado. Pero el Señor Lavea, que lo acusó, ese sí lo vamos a despellejar, porque lo calumnió. Bueno, la inocencia o la culpabilidad de una persona dependían de la capacidad pulmonar. La gente se ríe y dice, qué barbaridad, eran unos idiotas. No, hoy pasa lo mismo. La inocencia o culpabilidad de un sujeto depende de la habilidad técnica del abogado o de las relaciones del abogado. Si tu abogado tiene buenas relaciones y presenta los recursos a tiempo, seas inocente o culpable, sales. Si no, seas inocente o culpable, te quedas. Oye, pero a ver, déjame hacerte algunas preguntas que cuando iba leyendo el libro, el cual, por cierto, me pareció interesantísimo y muy difícil de leer por una cuestión, porque cada párrafo te da tal cantidad de ideas y de información que te vas y regresabas y dices, qué bárbaro, es muy agradable de leer y muy ameno. Sin embargo, tiene una gran cantidad de ideas y genera muchas ideas para la mente. Pero en algún momento, en los primeros capítulos, que no en los últimos, que se aclara más, yo decía, bueno, pero si hay una serie de temas adicionales basados en hormonas, en neuronas, debería de haber diferentes normas, debería ser una atenuante muy fuerte, debería yo de poder argumentar que la falta de un componente químico en mi cuerpo me obliga a algo y eso jugar de una u otra forma, o mis capacidades, poder yo decir, bueno, pues como está pido una norma diferente para mí. Bueno, lo que ocurre es, si tu vejiga no funciona y tú orinas, tus esfínteres no funcionan y tú o yo orinamos en una sesión pública, la gente puede decir, oye, pobre hombre, la gente siente lástima por ti y dice, bueno, es que pasa esto, no trajo su bolsa de plástico. Ahora, si tú lo haces intencionalmente y pasas a orinar a un acto público, la gente va a decir, oiga, esto no se vale, es una falta absoluta de respeto. Todo depende de un montón de cosas y falta mucho por descubrir. Como tú bien acabas de decirlo, cada párrafo abre algunos horizontes o muchos horizontes porque nos falta mucho por saber, pero ya sabemos muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que la hormona a ver, te pongo un ejemplo. Lo que nos hace querer vivir se llama serotonina. Es una hormona, un neurotransmisor que se genera en el intestino grueso. Lo producen dos bacterias. Si tú no tienes serotonina, no tienes deseos de vivir. La semana pasada, la Miss Estados Unidos, una joven de 30 años, dijo, a mí me da mucho miedo llegar a vieja, y se aventó de un edificio de 20 pisos. Alguien diría, bueno, pero qué loca, ¿cómo le daba miedo llegar a vieja? Faltaba mucho para eso. El problema no era eso. Y tú puedes dejar una carta diciendo, me suicido porque me corrieron de mi chamba, me suicido porque quebré en mi negocio, me suicido porque me cortó mi novia Jimena. Pero la gente no se suicida ni porque tiene miedo de envejecer, ni porque quebró en su negocio, ni porque lo corrieron de la chamba, ni porque lo cortó su novia Jimena. La gente se suicida porque le falta serotonina.
Hoy ya podemos hacer trasplantes incluso de heces fecales. Lo hacen en Nueva York y te invito a que leas la página, la menciono en mi libro. Vamos, la gente que se deprime es porque le falta serotonina. Y si no te inyectan serotonina o litio para que tú liberes serotonina, pues te vas a morir, te vas a suicidar. Otra hormona de lo más interesante, que es un neurotransmisor, la dopamina. Todo lo que hacemos, dice Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2000, todo lo que hacemos, lo hacemos para liberar dopamina. La dopamina se libera en la sustancia negra, en el núcleo accumbens, que está en el cerebro. Todo lo que hacemos, tocar un instrumento, bailar, tener sexo, jugar basquetbol, leer un libro, platicar con un amigo inteligente, todo lo que hacemos lo hacemos para liberar dopamina. Pero sorpresa, hay personas que por un mecanismo físico no logran liberar dopamina. Así como si no logras liberar serotonina, te deprimes. Si no logras liberar dopamina, te sientes permanentemente angustiado, insatisfecho. Y hay dos sustancias fantásticas para liberar dopamina, buenísimas. Una se llama heroína, la otra se llama cocaína. Y así todas las drogas, pero estas son las más emblemáticas. La pregunta es, ¿el gobierno del estado puede castigarte por buscar liberar dopamina? Señor, yo tomé heroína porque quería liberar dopamina. Fíjate esto, yo uso anteojos igual que tú. Si mañana se prohibieran los anteojos, yo iría a buscarlos al mercado negro, te lo garantizo. Así costarán 10 o 20 años más. O sea, yo necesito anteojos. Y, oiga, señor, es un delito. Pues qué pena, pero yo voy a andar con mis anteojos. Y si me encierran, los vuelvo a conseguir. Eso pasa con los adictos. En lo futuro, cuando logremos producir dopamina sin estas drogas que tienen tantos efectos secundarios, nuestros nietos, y vamos a hablar del futuro, se van a reír de las cárceles y se van a reír de las policías, los fiscales, los jueces tan heroicos que luchan contra la droga, los militares que queman la droga. Hoy, en 30 años, esto va a ser cosa del pasado. Ya nadie va a perseguir el narcotráfico. Y así como un tataranieto, vamos, como un tatarabuelo nuestro, si pudiera platicar con nosotros, te contaría cómo tenía esclavos si vivía en Estados Unidos, por ejemplo. Y tú dirías, oye, tatarabuelo, pero qué miserable eras. Pues él te diría, pues así era esto. Así nuestros tataranietos nos van a decir, oye, tatarabuelo, pero en tu época había cárceles. O sea, metían a una gente, la encerraban por usar heroína. Pues sí. Y había policías y fiscales y jueces. Sí. Y nos pondríamos rojos de vergüenza. Pero eso va a pasar, porque la ciencia va a permitirnos liberar dopamina sin estas cuestiones tan... Y el derecho va a tener que cambiar. Aquí no hay de que, oye, y que no. Dime. A ver, en otra parte de tu libro, y tomándolo con esto, muy interesante, hablas tú de que los empleados que sean contratados en tiempo futuro deberían, o no estaría remoto el caso en el que quien los emplee les pida, aparte de sus datos generales, como hoy lo piden, o como hacías mención, como se necesita un análisis prenupcial para casarse, todo, que te dijeran, a ver, yo quiero conocer tu DNA, por ejemplo. Y a la hora de conocer tu DNA, yo sé todo de ti y sé tus debilidades y tus fortalezas. Ese es un tema importante desde el punto de vista del empleador, pero es un poco coartante de la libertad también, porque te marca, ¿no? Decir, mira, tú estás hecho para barrer, porque ya vi que tú sirves para barrer. Y si quizá te podríamos dar algunas pastillas que cambiaran un poco tu química y entonces en vez de barrer, podrías barrer y trapear. Pero no es... A ver. No te marca demasiado en algunos temas o te quita un riesgo, no decir, mira, tú no te vamos a contratar porque tu seguro de gastos médicos nos va a salir muy caro porque tu probabilidad de que te enfermes de diferentes cosas o de que te deprimas o de que nos faltes a la oficina sea muy alta. No, nadie nace con una capacidad solo para barrer. Tenemos conectomas, tenemos un cerebro plástico, hoy lo sabemos, y una gente puede aprender a hacer una gran cantidad de cosas. No es que alguien nazca para barrer y que esté determinado a barrer, no. Pero lo segundo es cierto. Sí estamos determinados a vivir cierto periodo. Si no nos cae un ladrillo en la cabeza y yo puedo tener tu genoma o yo el mío o tú el mío, pues yo puedo saber que al señor tal le va a dar cáncer a los 20 años o a los 50. El cáncer de los 20 años va a ser muy leve, pero el de los 50 ya está diseñado, lo va a acabar.
pues yo no quiero tener que pagar los costos a esta persona como empleador. El otro dice, bueno, yo tengo derecho a mi vida íntima, y aquí chocan dos derechos: el derecho a conocer la verdad, los datos, a tener información, y el derecho a la vida íntima, a proteger mis datos personales. ¿Cómo se va a resolver el tema? Lo va a decidir la ciencia. ¿Cómo decirte? Cuando nos casamos, te piden un examen prenupcial. El cónyuge tiene derecho a saber si no tienes algún problema mayor, si no tienes sífilis. Pues yo quiero saber si el señor no tiene sífilis o no tiene una enfermedad contagiosa. Imagínate que en lo futuro, pues una novia va a querer saber si su novio va a ser un hombre cariñoso. ¿Qué tanta oxitocina genera? Y yo le puedo dar más oxitocina, porque si no tiene oxitocina no va a querer a los hijos. A lo mejor tiene mucha testosterona y tiene muchas ganas de estar conmigo haciendo el amor, pero ya como padre va a ser un irresponsable. Yo como mujer tengo derecho a saberlo, o yo como hombre quiero saber qué tan cariñosa va a ser mi mujer, me va a querer, va a cuidar a los hijos, y yo puedo pedir un examen prenupcial con el grado de serotonina, de dopamina, de oxitocina, de cortisol, o no. O no. Si yo soy el empleador, pues yo no quiero contratar a una persona que se va a enfermar al año y me va a salir carísima. Ahora, esto genera un choque y genera muchas dudas. Pero sí, aclaro, cuando yo hablo de que no tienes, yo nunca digo que nada más naciste para barrer. Lo que digo es que ciertamente está determinada tu salud y tus sustancias, porque ya desde que naces tienes cierta determinación. Otro capítulo en el mismo sentido sobre esa determinación en tu vida, que me pareció interesante, es cuando hablas del Lombroso, que obviamente cuando lo iba leyendo, iba pensando en él, ¿no? Lombroso, penalista, que en su momento, y tú me corregirás porque tú estás más en ese tema, que finalmente puesto en un lenguaje coloquial decía: los malos tienen cara de malos, ¿no? Y los que no, o sea, una gente que tiene cara de bueno, pues debería de ser bueno, y una gente que tiene cara de malo debería de ser malo. Pero eso es un poco predeterminista. Y aquí, sin duda, los genes te predeterminan a mucho. Y a la hora que pueda el derecho conocerlos, te cambia una serie de tu relación con la naturaleza, tu relación con la sociedad, tu relación con los otros seres humanos. Cuando hablamos del Lombroso, estamos hablando del padre de la criminología. Del padre de la criminología. Lombroso iba bien encaminado. El tema es que Lombroso no sabía lo que hoy sabemos de las neuronas, de las hormonas, de los genes, pero fue un hombre que intuyó lo que iba a ocurrir, que intuyó lo que venía. Llegó a conclusiones disparatadas como detengan a una persona antes de que cometa el delito. Pero te voy a decir, por ejemplo, esto. Hay gente que tiene mucho cortisol. El cortisol nos hace agresivos. El cortisol es fundamental para defendernos, para sobrevivir. Pero si además tienes una corteza prefrontal muy frágil y una hormona una amígdala muy calcificada, si se dan muchas cosas, vas a ser muy agresivo. Recuerdo que me di cuenta de esto algún día platicando con un colega de la escuela en la Libre. Estábamos desayunando los dos en algún restaurante y pasó un borrachín y nos dijo a los dos: chinguen su madre. Mi amigo se paró, cogió al borracho y lo aventó. El borracho se cayó. Y le dije: Tomás, no hagas eso, estás loco. Y me dijo: ¿cómo? Insultó a mi madre, tú deberías ir a patearlo también. Bueno, mi corteza funcionó de una manera distinta. Yo no generé cortisol. Yo vi al borrachín y dije: bueno, este pobre no se le pasaron los copas, nada más. Pero mi amigo, en su amígdala, procesó la emoción, se sintió agredido, tuvo que defenderse y su corteza prefrontal no fue lo suficientemente eficaz para frenarlo. La corteza prefrontal es un freno. Si tú vas en tu coche a toda velocidad y no tienes freno, te estrellas. Bueno, yo sí creo, contestando tu pregunta inicial, que cuando se logre demostrar que nuestra corteza prefrontal no está lo suficientemente bien pulida, te vas a estrellar. Y también creo, y lo digo en el libro, que en lo futuro el crimen violento va a ser un tema de salud pública, no de derecho penal. El derecho penal no puede afrontar esto, es un tema de salud pública. Nadie pensaría en meter a la cárcel a una persona porque tenga cáncer o diabetes o hipertensión, sería un sinsentido. Sin embargo, si el señor es adicto, sí lo meten a prisión.
O si, bueno, si es adicto, no. Pero si el señor consume drogas lúdicamente, lo meten a prisión, porque no se vale consumir drogas, no se vale liberar dopamina. ¡Caramba! Piensa, por ejemplo, en las preferencias sexuales. Tú no eliges a la gente con la que te quieres acostar. Son tus sustancias las que dicen, me gusta Clara o Manuela o Lupita, o no, o me gusta Juan o Pedro o Manuel. Eso tú no lo eliges. Y durante mucho tiempo el derecho castigó a aquel que tenía además de una esposa un amante, o aquel que era un hombre que tenía preferencias gays. Hoy la ciencia nos dice, a ver, maestro, esto tú no lo estás eligiendo. En mi libro, Leyes, Neuronas y Hormonas, hago una crítica a la libertad, como lo hemos concebido. Yo creo que somos mucho menos libres de lo que nos gustaría ser. Nos gusta decir somos libres, yo decidí. Una mujer dice, he decidido valientemente no tener hijos. Ella no decidió nada. Lo que te está diciendo es, no tengo la oxitocina suficiente, no tengo ganas de tener hijos. Y un hombre dice, yo decidí ser gay. Tú no estás decidiendo nada. Es tan disparatado como si yo digo, yo he decidido, Ramón, no comer clavos. Fíjate, en un acto valiente y de entereza, he decidido no comer nunca en mi vida clavos. He decidido nunca irme volando a ver a mis amigos. No voy a irme volando. No, hombre, si yo me como los clavos me desgarro el esófago y ahí quedo desangrado. Y yo no puedo irme volando porque no tengo alas. Y si alguien dice, he decidido suicidarme, es que no tiene serotonina. He decidido no tener hijos, pues no tienes oxitocina. Vamos. Y esto mucha gente no lo entiende todavía. Y tenemos una gran cantidad de psicólogos y sacerdotes y mediadores que te tratan de convencer. Si tú no tienes serotonina, por más que yo te diga, échale ganas, hermano, no te deprimas, el sol brilla, la luna, los árboles, la gente te quiere. Si tú no tienes serotonina, no vas a entender nada de eso. Tú no vas a querer vivir. Si tú no tienes oxitocina, yo no te voy a convencer de que seas padre. Oye, no engañes a tu mujer, quiérela, ella es muy buena mujer, es una joven a todo dar. Tú eso no lo vas a entender. Es casi tan ridículo como decirte, oye, Ramón, ¿puedes crecer 5 centímetros más? Échale ganas, hermano. Si tú puedes, si tú quieres, puedes. No. Gerardo, pero aquí déjame pensar en futuros distrópicos. Hay riesgos enormes, porque a la hora de que yo puedo saber cuál es la química ideal, podría balancear en un estado a mis ciudadanos a fin de hacerlos lo suficientemente dóciles, por ejemplo, o lo suficientemente prácticos. Yo recuerdo un día, y te tomo un reportaje que vi en algún tema de animales, en Siberia, de una granja de zorros plateados que los rusos llevaban 400 años, 40 años o 50 años experimentando. Y a los que eran dóciles los cruzaban con dóciles, y a los que eran feroces los cruzaban con feroces. Entonces te llevaban a ver los dóciles y eran un perro. Se te subía, lo acariciaban, y el zorro plateado era una mascota. Cuando iban al lado de los feroces, abrían la puerta de los feroces y era una película de terror, de ver la ferocidad de los feroces cruzados con feroces. Y un poco la conclusión de esto era, decía, esos son los soldados y estos son los ciudadanos, ¿no? Quieres tener soldados feroces y quieres tener ciudadanos dóciles. Eso implica un riesgo muy grande que sin duda lo vamos a llegar cuando haya más información, más conocimiento y sobre todo más información y más perfilamiento de las personas, lo cual estamos a 3 minutos de saberlo, no solo en sus temas no solo en sus temas químicos, sino en sus temas de preferencia, sus preferencias de consumo. O sea, la inteligencia artificial más el tema genético nos van a llevar a tener enfrente de nosotros personas transparentes y en cierta manera definibles. Ahí el derecho va a tener mucho trabajo. Sin duda, sin duda. Te hablaba hace un rato de la amígdala calcificada. La amígdala es un órgano en forma de almendra, por eso se llama amígdala, almendra en latín, que está debajo del cerebro. Cuando se endurece la amígdala, tú no tienes miedo a las cosas, pierdes el miedo. El premio Nobel de este año, del año pasado, lo ganaron 2 científicos por descubrir cómo funcionan los sensores del dolor. Si tú no tienes ciertos sensores del dolor, puedes tocar un fierro hirviendo y no te quemas. Es decir, sí te quemas, pero no lo sientes. El dolor funciona para advertirte, cuidado, estás quemando la mano, hermano.
El miedo funciona. Si yo oigo ahorita tiros, yo me meto debajo de la mesa, qué miedo. Mi amígdala es muy sana y eso me ayuda a sobrevivir. Pero hay personas que no miden el miedo y se les llama en biología machos alfa o hembras alfa, que quieren dominar. Yo estoy convencido de que los grandes jefes militares de la historia, pienso en Ciro, en Alejandro, en Julio César, en Napoleón, tenían la amígdala bien calcificada. Napoleón se lanzaba a campo traviesa, decía, síganme todos al ataque, sean emperador, por favor, lo van a matar. Una sola vez a Napoleón lo hirieron en toda su vida. Una bala le pasó el muslo, lo tiró del caballo. Una sola vez en toda su vida a Napoleón. Y la gente dice, qué valiente es. Yo estoy convencido de que tenía la amígdala calcificada, pero tan calcificada como lo tienen líderes mundiales. Yo creo que Trump, Bolsonaro, Duterte, es gente con una amígdala bien calcificada y esos quieren dominar. Pero la amígdala calcificada te hace insensible a muchas cosas. Si tú pudieras decidir qué tan calcificada quieres que tus hijos tienen la amígdala, a lo mejor lo vas a poder hacer, pero vas a sacar niños muy valientes, pero sin compasión. ¿Quieres eso? Niños que no tengan sentimientos, porque si la amígdala está calcificada, la oxitocina va a disminuir. ¿Qué tipo de seres humanos queremos crear? Contestando a tu pregunta, la contesto con una nueva pregunta. Y esto ya está aquí, como tú lo has dicho. Sí, sin duda. A ver, vamos a dejar aquí un momento la biología y ahora déjame ir al derecho. En el libro también haces análisis muy interesantes del derecho. Y obviamente dices, el derecho es el mantener el status quo, ¿no? Y los abogados siempre lo hemos sido. La creación de una norma es una norma que protege y mantiene las cosas de una forma que alguien decide, un grupo dominante en el país que sea o en el periodo de la historia que sea, que quiere que las cosas se queden así, se crean normas que se espera que todo el mundo cumpla por la buena o por la mala. El derecho es bastante rígido y todos estos cambios requieren una enorme flexibilidad. ¿Cómo va a ser esa convivencia? ¿Cómo vamos a poder ver esta disrupción en el monolítico derecho con todos estos cambios que vienen? No dudo que lleguen, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué ves tú ahí? Pues mira, aquí hay dos visiones, la pesimista y la optimista. Yo soy optimista. Yo creo que la ciencia se va a empezar a imponer. El ejemplo, señores, aquí tengo ya una cápsula para que la gente libere dopamina sin que tengan que consumir heroína o cocaína. Si usted no me lo acepta, laboratorio Pfizer, voy a Bayer, y si no me lo acepta tal, y van a pelearse por la capsulita, y va a ser un negocio enorme. Por supuesto que en este negocio van a perder todos los que manejan la protección, la seguridad, las drogas. Oye, yo mi campaña política la hice diciendo que íbamos a acabar con las drogas. Yo resulta que hay una pastillita que te tomas un chochito, ya te sientes feliz y ya no necesitas drogas. Se acabó el negocio de la heroína y de todas las drogas como por arte de magia. Yo creo que eso va a pasar. Soy optimista. Ahora, pudiera ser una guerra bien cruenta, muy dolorosa, en que los grandes intereses digan de ninguna manera, a mí no me van a quitar el negocio. Claro. Hoy, por ejemplo, si a ti o a mí nos pescan con más de 5 gramos de marihuana, vamos a prisión. Pero si tú o yo vamos a comprar cada uno una caja de tequila, nadie nos dice nada. El policía hasta te ayuda, oiga, le ayudo, mi jefe. Claro. Y es mucho más, y te aseguro que es mucho más dañino echarte una caja de tequila que echarte 5 gramos de marihuana o 5 gramos y un poquito más. Ahora, esto está cambiando. Va a cambiar cuando ya tenemos este corredor donde ya es legal la marihuana en Los Ángeles, en Oregon, en Seattle, en Canadá. Y México va a decir, ¿nos vamos a quedar a la saga o no? Y esto te va a ir forzando a ir cambiando el derecho. Es mi visión optimista, pero repito, esto puede ser muy doloroso y si los grupos que van a perder presentan una reacción muy férrea, va a ser difícil. Déjame no hablar ni de derecho ni de biología, déjame hablar de energía. Cuando Rockefeller tiene el queroseno, pues es el monopolio del queroseno. Y un día le dicen, oiga, hay una cosita de vidrio que es un foco que dura más que su queroseno. Pica usted y energía eléctrica ilumina su cuarto. Y Rockefeller lanzó una campaña furibunda contra la energía eléctrica porque él quería que se siguiera manejando el queroseno, pero finalmente perdió, a pesar de todo el dinero que invirtió. Con este tema de la posible, el poder ecualizar
de alguna manera una serie de tus químicos del cuerpo. Obviamente hay un riesgo también que es, yo quiero diseñar mi cuerpo, yo quiero diseñarme, y yo quiero ser como Napoleón. No, Yo por lo quiero, menos a mis hijos. exacto, A ti, a lo mejor tú y yo no, pero a lo mejor a nuestros hijos o a nuestros nietos podríamos querer exactamente. formarlos. Y ese es un riesgo. Fíjate que me acuerdo que quizás el año pasado, la revista The Economist, que a medio año siempre saca una serie de escenarios, hablaba de una queja, o sea, escenarios utópicos, y hablaba de una serie de científicos que decidían poder definir sus temas genéticos y experimentar sobre sus cuerpos genéticamente, con la furia de la comunidad científica, decir, no, 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 con la furia de gobiernos y obviamente con furia de grupos religiosos, diciendo, no, están jugando a ser Dios, ¿no? A definir tu cuerpo y todo, o sea, todos esos temas vienen y sin duda el derecho tendrá jugadores a favor y en contra también en decir, no, eso no puedes hacer. ¿A dónde estará el límite de poder definir cuál es el control que tú puedes tener sobre tu cuerpo con una serie de químicos para poder moldearlo, como tú dices, a una determinada edad y ser de cierta forma que tú has definido como la correcta? Mira, si te contesto en tono tradicional, te puedo decir el límite es la dignidad y te puedo dar muchas estrategias filosóficas. El hombre es un fin en sí mismo, no es un medio, pero la verdad es que la ciencia y la técnica, la tecnología se van a imponer y vamos a ir teniendo que reaccionar y el derecho va a ser más reactivo que nunca. Va a ir reaccionando, reaccionando, reaccionando. No podemos prever, habrá que hacer esto, paso uno, paso dos. Mi trabajo con este libro es un acto de provocación. Sí, Señores, y sin allá duda, ¿eh? viene la ola, allá vienen. Y, Yo nada más les digo, ahí viene la ola. y sin duda lo es, ¿eh? Y sin duda es muy, 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 muy provocador. Y es que sí, las repercusiones que hay son tremendas, ¿no? Porque viene una serie de cosas. Tú ahorita dices, el derecho tiene que ser reactivo y tener capacidad de moverse junto con la ciencia. El problema No, es que no la tiene que ciencia, ser, ha sido, no tiene que ser, ha sido sí, reactivo. pero la ciencia se movía a otra velocidad. Es cierto. Ahora, Y te la voy a dar ciencia hoy es inmediata. La un dato, capacidad de legislación será así. O sea, podemos imaginarnos un Congreso que saque leyes en poco tiempo, seguiremos hablando de, no en México, en el mundo, ¿no? En periodos largos, en discusiones, cuando las cosas se están dando realmente en tiempo real. te voy a dar un dato interesante. En Chile, el año pasado, legislaron 5 neuroderechos. Los menciono en mi libro. Sí, a ver, Porque cuéntanos de ya eso, es muy interesante. porque ya Elon Musk dijo que va a poder meternos una serie de cables para que controlemos todos los aparatos de nuestra casa. Oye, en la época en que tú y yo éramos chavos, no existía esta posibilidad de comunicarnos, no había iPhones, no había iPads, no había Internet. Bueno, ya lo hay. Cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, les va a parecer muy estorboso cargar todo esto y mejor van a querer tener un chip en su cabeza para prender la luz, para viajar, para subir, para, en fin. Pero entonces te van a poder leer los pensamientos. Y ya Chile, digo, con muchísimo adelanto, ya legisló 5 neuroderechos. El derecho que yo tengo a que tú no te metas a hackearme, por ejemplo. Digo, la verdad es que todo esto está en pañales. Y aunque Chile dio un adelanto, yo creo que Chile se va a reír de su propia legislación en unos años, Tal porque vez. quién sabe por dónde va a avanzar la ciencia. Sí, pero son interesantes los derechos, porque realmente sí, el tema que sin duda el derecho más afectado para los seres humanos es la privacidad, porque te vas a volver transparente con temas de inteligencia artificial y temas neuroquímicos y neurohormonales. Te van a poder predecir tu pensamiento y te van a poder vender en el momento que tu cuerpo y tu mente están dispuestos a comprar y vas a Decía, comprar lo que te pongan enfrente. claro, decía Pascal, si mis amigos se enteraran de lo que yo digo de ellos, o si nuestros amigos se enteraran de lo que decimos de ellos, todo el mundo se quedaría sin amigos. Y ahora sí se van a poder enterar de lo que piensas. Y alguien te va a poder hackear tu pensamiento para saber qué estás opinando. En fin, son temas de lo más interesantes. Sí. Ahora, una de las cosas que hablábamos minutos antes de empezar la conferencia y que te preguntaba y me gustaría conocer tu punto de vista porque nada más te lo planteé, es, el derecho hoy requiere de una universalidad enorme.
y de poder ver muchas cosas, de poder entender la biología, las neurociencias a enorme profundidad para poder adaptarse y seguir. En nuestra época, cuando tú entrabas a la carrera de Derecho, no estudiabas más que Derecho. En la Ibero teníamos 2 materias en primer semestre, una introducción a la sociología y una introducción a la economía, y no volvíamos a la macroeconomía, además, no volvíamos a ver ninguna otra materia que no fuera Derecho. Hoy, en un mundo tan complejo, ¿no deberían las carreras de Derecho volverse más universales? ¿No deberíamos de tener gente que pudiera tener especialidades en más temas y que no necesariamente, o mantenemos la forma, o deberían de mantenerse la forma de tener grandes abogados que luego salen al mundo y aprenden otros temas? ¿Cómo lo ves? Ramón, vuelvo con el modelo. Cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, no se va a entender el derecho si no es una disciplina multidisciplinaria. Punto. No, imposible. O sea, este derecho que estamos atendiendo, mira, en la Libre, lo digo porque es algo público, se siguen dando 2 años de derecho romano. El derecho romano no sirve para nada es para nada. Te enseñan cómo se manumitían los esclavos hace 2500 años, o los senados consultos, o la legislatio per judicis arbitrire postulationem. Yo me la aprendí, tuve que aprobar, no sirve para nada. Lo que tienen que estar aprendiendo los abogados es algo de biología, es algo de tecnología, es cómo vamos a manejar el hackeo de la mente, la privacidad, los bienes de la privacidad. Ya no estar estudiando lo que se estudiaba hace 2500 años, pero hay un grupo muy fuerte de abogados que dicen, no, pues yo estudié todo eso, ¿y Claro. qué voy a hacer ahora? ¿Para qué me sirve si no es para enseñarlo? ¿Te acuerdas de aquel cuento de Borges, del hombre que aprendió a matar dragones? Y cuando se recibió con todos los honores, descubrió que no existían los dragones. Dijo, ¿yo ahora qué voy a hacer? Dijo, dar clases de cómo matar dragones. Y eso pasa con los romanistas. Creo que en el derecho estamos viendo un montón de basura y que hay que irla. Yo no me opongo a que se haga una alusión histórica en derecho civil o en derecho penal, cómo funcionaba antes una herencia, en derecho laboral, oiga, antes había esclavos, ahora ya eso no existe y había muchas formas de tener esclavos. Hoy en derecho laboral sería inconcebible tener un contrato de esclavitud o una relación de esclavitud, pero como una mención de media clase, y no dedicar 2 años enteros a aprender las formas de manumitir esclavos. Sí, muy bien. A ver, Gerardo, yo quisiera escuchar un poco tu conclusión al respecto, y no por otra cosa, sino porque tenemos más de 20 preguntas. O sea, ha sido sin duda un tema que ha generado una gran cantidad de preguntas y quisiera poder escoger algunas de ellas. No tengo conclusión, pero no lo digas. Mejor No, pregunta, pero a ver, yo sí te voy a decir cuál es mi mejor conclusión, y te contesto lo dije. preguntas y que cada quien saque su conclusión. Yo creo que una de mis conclusiones al terminar de leer el libro, el cual recomiendo amplísimamente, fue que este es el capítulo 1 de muchos libros que tienes que seguir escribiendo, porque lo único que hiciste fue abrir la caja de Pandora en estos temas. Bueno, O sea, creo que hay ya otros, para todos lados. cuando tú lees a Yuval Harari, cuando tú ves Exactamente. a Pinker, cuando tú ves a Damasio, la caja de Pandora ya está abierta. Yo simplemente he Pero quizás tratado no de... desde el punto de vista del derecho, ¿eh? Porque sí, Claro, claro, efectivamente Pinker y claro, Harari lo hacen y claro, rozan el derecho, pero tú te vas a los claro. huesos. Y a mí me sorprendió mucho decir, a ver, un abogado de la Libre, que siempre han sido abogados de la Libre, o sea, Oye, y conocedores del derecho romano. exacto. Y de repente hace unos planteamientos que dije, oye, esto es muy disruptivo, es muy disruptivo. Bueno, en ese sentido tienes toda la razón. Bueno, disfruté enormemente tu libro y se lo recomiendo a todo mundo. Leyes, neuronas y hormonas, Gerardo Laveaga. Y vamos a ver algunas de las preguntas que hay. Me imagino que el libro pues, está en cualquier librería, ¿no? Gerardo, yo tuve la dicha de que me lo regalaras, entonces, lo cual aprovecho para agradecerte. A ver, déjame ver algunas preguntas. Alejandro Solís dice, ¿la presencia o ausencia de una sustancia en condiciones normales de niveles de sustancias en efecto neuronal determinará la evaluación de la proporción de un acto involuntario? Claro, mira, si yo tengo más melanina que la que tengo, mi piel sería más oscura. Si yo tuviera menos, sería albino.
Conforme vamos envejeciendo, nos vamos quedando sin melanina y nos van saliendo canas. Cuando perdemos el colágeno, ya no tenemos ese rostro tan elástico que teníamos, esa piel tan elástica que teníamos a los 15 o a los 20. Yo sí creo que con ciertas sustancias que se pierdan o se ganen, nuestra conducta va cambiando. La melanina es muy observable, el colágeno es muy observable, pero el cortisol no, la oxitocina no, la dopamina no. Bueno, y eso es lo que tenemos que atender. Sí, sin duda. Y en lo futuro, así como ya es un test para saber si tienes COVID o no, te vas a poder hacer un test para saber qué tanta oxitocina, dopamina o serotonina tienes de manera muy rápida. Claro. A ver, otra pregunta. Hay una interesante que dice, ¿qué relación hay entre la fuerza primitiva que anotaba Lombroso y la predisposición que usted maneja? Bueno, tenemos predisposición a muchas cosas. Mira, el tema de lenguas, que también lo toco en mi libro. Hay personas que aprenden una lengua y ya una vez que la aprendí, dice, yo con esto puedo sobrevivir, me puedo comunicar. Y ya es muy difícil aprender una segunda o una tercera. Si tú de niño aprendes 2 o 3, vas a tener una gran facilidad de palabras. Si tus mecanismos a los 60 años no se han endurecido por una virtud física de tu genética, tú puedes seguir aprendiendo lenguas y puedes aprender 30 lenguas. Y la gente dice, es un genio. No, no es un genio. Como el que tiene una amígdala calcificada no es un hombre muy valiente. Simplemente nunca se endurecieron tus circuitos neurales para aprender lenguas. Pero si se te endurece muy rápido, ya no puedes aprender lenguas. Si tú y yo, que ya se nos endurecieron los huesos, queremos aprender ballet a estas alturas, vamos a ser un ridículo fenomenal. O cualquier persona que rebase incluso los 15 años. Si tú no empiezas a aprender ballet a los 6 años, dicen los expertos, o a los 7, ya nunca fuiste un buen bailarín de ballet, porque tus músculos y tus huesos ya adquirieron cierto formato. Lo mismo pasa con los circuitos neurales. Entonces, yo sí creo que la relación entre predisposición y fuerza es clara. Si tienes muchos niveles de cortisol, vas a ser un hombre muy agresivo. Ahora, si tú tienes muy buena corteza prefrontal, vas a poder contener esa agresividad. Si tu corteza prefrontal no es tan buena y tienes una gran cantidad de cortisol, vas a ser una gente agresiva, vas a insultar a la gente y vas a patear perros. Sí, muy interesante. Y fíjate que sobre este tema también hay otro tema interesante, que es qué pasa cuando en tu vida hay un hecho o una medicina que te cambia toda esa química. Y recuerdo en el libro de cómo decidimos de Pinker habla de eso, ¿no? De una señora tratada por Parkinson que su efecto fue ser adversa al riesgo y perder todo su dinero apostando, porque ya no había límite en lo que apostaba. Esto me suena más a Eagleman. Pero sí, Pinker lo trae. Seguramente. O sea, también eso puede pasar y entonces también pues tú deberías de poder quejarte o decir, este hecho ajeno a mí me cambió mi química y me puso en un tema muchísimo más vulnerable. Oye, lo que estaba yo antes. o el síndrome de Williams, cuando tienes más dopamina de la deseada, que te pones a regalar todas tus cosas. Yo creo que gente como San Francisco, como San Ignacio, tenían síndrome de Williams. Decían, oye, ¿cómo vivo en este palacio? Qué vergüenza cuando hay gente pobre. Yo les voy a regalar mi dinero a los pobres y mi ropa y me voy a deshacer de todo porque yo no puedo tener todo este palacio cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Yo creo que tenían síndrome de Williams, tanto San Francisco como San Ignacio y un montón de santos más. Qué generoso. Determinado por sus sustancias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Hay muchas preguntas, se las vamos a hacer todas, muchas de ellas con temas muy legales, muy de derecho, que te las haremos llegar para tu conocimiento y tu respuesta. Vi alguna sobre el derecho romano que alguien protestó. Decía, oiga, pero si el derecho romano es el fundamento, es un cuento que nos han contado. Yo hablo un español decente y no sé latín. Yo no podría hablar latín. Yo creo que perfectamente podemos practicar el derecho sin tener que saber derecho romano. En fin, saber algunos latinajos siempre ayuda a impresionar a alguien en los 15 años o en las bodas. Gerardo Lavega, muchas gracias. Sin duda, tendremos que volver a tenerte en este foro en el tiempo, con los libros que seguramente escribirás para seguir hablando de este tema. Y porque sin duda yo creo que esto no estamos hablando de años de cambio, estamos hablando de meses de muchos de estos cambios y habrá que volverlos a revisar y replantear. Te agradezco mucho
que nos hayas acompañado y reitero, les recomiendo mucho la lectura Leyes, Neuronas y Hormonas, Gerardo Laveaga. Gerardo, Ramón, yo soy el agradecido contigo y con el World Future Society. Muchas gracias. Gerardo. Un muy fuerte abrazo.